Bendiciones, bendiciones. Te habla el pastor Fernando y estamos aquí en nuestro especial de Semana Santa. La iglesia Casa del Padre estamos celebrando la Pascua. Estamos celebrando el propósito de nuestro Señor de morir en la cruz del Calvario, darnos el regalo de la vida eterna y de la salvación. Y hoy estaremos presentando un especial, una autopsia al Calvario. Tenemos un invitado, el doctor Javier Dotel estará con nosotros, un hombre lleno de conocimiento, lleno de la palabra, con una formación intelectual y científica. Y vamos a estar viendo desde el viernes la cruz, la resurrección y por qué podemos confiar en el sacrificio de nuestro Señor. Así que sé bienvenido y recibe la revelación de la cruz. Seguimos aquí con una autopsia al Calvario y tenemos este invitado de lujo, el doctor Javier Dotel. Bendiciones, está en casa, la iglesia Casa del Padre tiene el honor de recibirlo hoy en este rico conversatorio. Gracias, Pastor Fernando, por darme la oportunidad de invitarme a debatir este tema de la cruz, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un tema precisamente muy apropiado para esta Semana Santa en la que estamos. Una autopsia al Calvario. La cruz, para muchos, es un objeto histórico, para otros un instrumento de devoción. Para millones ha sido la experiencia que ha cambiado nuestra vida y para otros solamente una fecha más histórica, religiosa, filosófica. Y en este conversatorio hoy queremos traer luz, una palabra que usted usa mucho en su programa, Abriendo tus ojos, ¿verdad? Correcto. Queremos traer luz para que podamos ver la cruz desde diferentes ópticas y al final también terminar con la cruz como una experiencia que ha cambiado y ha marcado nuestro corazón. Doctor. Sí, al hablar de la cruz, vemos que muchas personas utilizan la cruz para adorarla. Utilizan la cruz como un símbolo cristiano. En realidad, la cruz no es un símbolo cristiano. Lo importante de la cruz fue lo que sucedió en ella. Como nuestro Señor Jesucristo fue crucificado como un vil ladrón y fue puesto allí humillado, pero lo importante no es el travesaño de madera, que es utilizado muchas veces como objeto de adoración. No, cuando la Biblia nos habla de la cruz, no se está refiriendo al objeto en el cual perdió la vida o fue muerto nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia nos habla de la cruz, está hablando de lo que sucedió en ella, del acto más extraordinario y más glorioso que ha sucedido durante la historia de la humanidad, que es la salvación que vino, el perdón de los pecados que vino a través del hecho, del acto que ocurrió en la cruz. De hecho, la cruz no es un símbolo cristiano, porque la cruz tiene un origen pagano. Muchos consideran que el primero en utilizar cruces para eliminar a sus enemigos fue Alejandro el Grande, Alejandro Magno, en Egipto, en la época, en los años 300 a.C. Pero vemos que esto data mucho más atrás, en el aspecto histórico. La cruz comenzó a utilizarse como ente de muerte tiempo después de haber ocurrido el diluvio, cuando vemos que Semíramis, la madre de Tammuz, quizás unos 3000 años antes de Cristo, utilizó la cruz. Precisamente viene de la palabra Talmuz, la T de Talmuz, derivado del ascanio,
que también a su vez era un derivado del idioma sumerio. Entonces, Semíramis se consideraba una diosa y su hijo, ella lo consideraba el hijo de Dios, porque según ella fue fecundada por obra del Espíritu Santo. Es la primera falsificación que vemos de la Virgen María y del verdadero Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya 3.500, 4.000 años ya había una falsificación, ya el diablo estaba falsificando la aparición del Hijo de Dios a través de una virgen. Y entonces, ella, que se consideraba una diosa, mandó hacer estatuas de ella misma en toda Babilonia, y el que no se inclinaba a ciertas horas delante de su propia estatua, que fue llamada la Madre de Dios con el Hijo de Dios en los brazos. Es la primera aparición de una mujer con un niño en los brazos. El que no se inclinaba a ella, pues evidentemente era muerto por cruz, que viene precisamente del nombre de Tammuz. Y así entonces la cruz no es generada, no es algo bendito. La cruz no tiene ninguna bendición porque Cristo murió en ella. Claro, por eso dice Gálatas que maldito era el que era colgado en un madero, y en la ley de Moisés, quien moría en una cruz era un símbolo de maldición. Y eso era precisamente la cruz, un símbolo de maldición. Y en la cruz nuestro Señor llevó la maldición que nos pertenecía a ti y a mí, para darnos la bendición, la gracia, el perdón y la salvación. Precisamente eso que te acaba de señalar con mucha precisión es que Él murió en la cruz para hacerse maldito en lugar nuestro. Tremendo. Al hacerse ese maldito, entonces, con su muerte en la cruz, nos provocaba o nos establecía como benditos. Todo aquel que entonces reconociera ese acto en la que nuestro Señor Jesucristo murió siendo maldito, al reconocerlo, entonces tú adquirías inmediatamente la bendición que provocaba esa muerte de cruz. Y entonces la muerte de cruz era normalmente aplicada a las personas. Se le aplicaba la muerte de cruz solamente a los delincuentes más grandes, para avergonzarlo, para provocarle una muerte del mayor sufrimiento posible. Y esa fue la que le aplicaron a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que los romanos, en todo el dominio de ese entonces, aplicaban la muerte de cruz. Pero hay muchas cruces distintas. Desde el punto de vista histórico, vemos que la cruz que más utilizaban los romanos en los tiempos alrededor de la época de Cristo era la cruz Taurus, que era esta cruz que no tenía el travesaño en la parte superior, sino que era simplemente el travesaño y la parte vertical. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo, muchas personas piensan que Él cargó la cruz completa. Y en realidad, Él cargó el travesaño, ¿verdad?, la parte horizontal que se le pone a la cruz, mientras que la otra parte estaba fijada en el Gólgota. Esa parte de la cruz pesa aproximadamente unas 150 libras. Vamos por parte. Entonces, usted nos hablaba de la evolución de la cruz y su origen. Hablaba Correcto. de los sumarios. Vemos que desde los días de Moisés ya se hablaba de muerte de cruz. Fue evolucionando y era una práctica de pena capital, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Para los delincuentes, para las barbaries. Por eso, en ese caso, es que se pone a Barrabás. Entonces, ahí, para ir entrando en tema, para que hablemos qué tipo de cruz. Pero usted dijo algo implícito, que la cruz no era un símbolo de bendición. Usted ve mal, por ejemplo, a mí me encantan las cruces, honestamente, en esa parte, porque me identifico con lo que el Señor hizo por mí. No la veo, ya el significado que yo le doy no es el de maldición, sino el de liberación. Me encanta porque la cruz también representa un puñal.
y él clavó a Satanás debajo de sus pies. Entonces, usted ve mal que millones de cristianos evangélicos y gran parte de la comunidad católica tengamos la cruz como un símbolo de fe. O usted lo ve porque desde la raíz es maldición, pero está mal que yo en mi devoción de fe, o no sé, está mal, ¿cómo usted lo interpreta? Si debemos quedarnos con el sentido original que de la cruz era muerte, o ya ahora después de esta experiencia y sabiendo el objeto que estuvo sobre esa cruz fue el Hijo de Dios, que ya lo vea con otro sentido. Siempre y cuando usted reconozca que lo importante de todo esto es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Tremendo. Y que cuando usted ve la cruz, lo que usted recuerda es ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para salvarnos a nosotros, para que podamos ser salvos y tener vida eterna, no está mal. Lo que yo sí a veces podría, desde el punto de vista espiritual, estar con ciertos niveles de contradicción con algunas veces en ese sentido, es que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz. Y muchas personas se hacen cruces y se la ponen en el cuello, en una cadena. Entonces, el uso de eso es una especie de esoterismo, porque le han dado condiciones a la cruz, le han dado poderes a la cruz claro, que no tienen. Por claro. ejemplo, muchas personas utilizan la cruz como una especie de No, amuleto. En las películas del exorcista te le ponía una cruz. Ya Sí. ahí no, porque entonces lo que dice Romanos es la fe en su sangre, es la fe en esa cruz y en lo que sucedió. Y para eso es necesario tener una revelación de la cruz, porque de nada sirve que pase una fecha. Inclusive no estamos celebrando la muerte, estamos celebrando la vida. Entonces, para darle sentido y curso, entonces ya sabemos de dónde vienen las primeras prácticas. Ahora, ¿cómo evoluciona la cruz y cuál es la cruz que usa nuestro Señor en la que Él muere? En la que Él murió en la Porque a veces las personas tienen una imagen de lo que presenta Hollywood y las películas. Hay películas muy buenas, pero hay películas totalmente, no había contexto. Entonces, ¿cómo era esa cruz? Jesús derramó sangre en 7 lugares. ¿Desde cuándo empieza ese sufrimiento, verdad? Jesús empieza en el Getsemaní, entiendo yo, a una agonía. Hablemos un poquito ahí de eso. Bueno, el día previo a la Pascua, Jesús fue de Jerusalén al monte de Getsemaní. Y allí ocurrió el fenómeno que nos narran las Escrituras de que Él sudó sangre. Sí. Vemos que eso es un hecho científico. Se ha comprobado que eso es posible cuando una persona está sometida a una gran presión, a una tensión muy grande. Sucede que entonces aumenta la presión sanguínea y los vasos capilares que están muy cerca de las glándulas sudoríparas pueden estallar y mezclarse la sangre con el sudor, y entonces esto hace que la persona tenga la sensación de que está sudando sangre, porque de hecho sale sangre junto con el sudor. De manera que este fenómeno que nos cuentan las Escrituras, desde el punto de vista científico, ha sido comprobado. Wow. Hay una enfermedad que produce eso, hay una condición humana de mucha presión. Además ya de eso, se acercaba ya la hora, y él lo sabía. La misma noche en que Jesús fue arrestado, fue llevado desde Getsemaní al palacio de Poncio Pilato. Ahí él caminó aproximadamente unos 6 kilómetros. Wow. Luego que Poncio Pilato lo encuentra inocente, que no tiene sentido las acusaciones, entonces se lo llevan a Herodes, 12 kilómetros. Wow. Ahí van 18. ¿Y eso era a pie? Eso era a pie. Herodes no encuentra también, igual que Pilato, no encuentra razones
por la cual ayer tenía que ser condenado a muerte. Y pues se lo regresan a Pilatos, 12 kilómetros más. Ahí hay entonces 30 kilómetros, una sola noche. Wow. Más, esa noche él no durmió, más la presión de que sabía que iba a morir y haber sudado sangre, ya el cuerpo de Jesús estaba muy debilitado. Pero peor aún, Jesús entonces entra en el proceso de lo que teológicamente se llama la flagelación. Cuando empiezan a escupirlo, a golpearlo, le ponen una corona de espinas y viene la parte de la flagelación. La flagelación es, normalmente el condenado a la cruz es llevado a ese proceso. Pero sin embargo, con nuestro Señor Jesucristo, la flagelación, los latigazos que se utilizaron con él, se hizo con un látigo totalmente diferente a la flagelación que se hacen con otros condenados a la cruz. Se hizo con un azote normalmente de 6 cuerdas de cuero tejidas y tenían en la punta bolas de hierro. Y también tenían amarrados huesos filosos que cuando golpeaban a Jesús, que fue de los condenados a la cruz, de la cual tenemos evidencias históricas, fue el que mayor azote recibió. Wow. Porque la gente de Sanedrín, los sacerdotes de Sanedrín, tenían mucha ira contra Jesús y influenciaban para que fuera flagelado más fuertemente. Se cree, desde el punto de vista de análisis científico, que comparándolo con otras flagelaciones que libros históricos registran, la columna vertebral de nuestro Señor se hizo visible. O sea que los huesos del azote, cuando golpeaban su espalda, producieron un daño tan grande que prácticamente dejó expuesta su columna vertebral. Wow. Y tenía entonces golpes y traumas en los pulmones. De manera que antes de él llegar a la cruz, había perdido entre un 12 y un 16% de su sangre. Ya la había sangrado. Entre la corona de espinas y la flagelación. Por eso vemos que en el Vía Crucis, cuando él va caminando, se cae muchas veces porque ya su cuerpo tenía una condición de pérdida de los fluidos naturales del cuerpo y estaba totalmente debilitado. Cuando una persona era crucificada, normalmente duraba entre 3 y 6 días crucificado vivo hasta la muerte. En el caso de Jesús, la flagelación fue tan fuerte que él duró menos de 4 horas entre la crucifixión y su deceso y su muerte. Ocurrieron 3 horas y algo. Por eso, nosotros estando vivos, le quebraron las piernas, mientras que cuando fueron a quebrar las piernas de Jesús, porque estaba en el día estaba en el día anterior al gran Shabbat, al gran sábado, que no era el sábado semanal normal, luego podemos hablar más adelante, pues cuando llegaron donde él había muerto. Y entonces un soldado penetró su costado derecho con una lanza. Sabemos que los soldados romanos normalmente eran bastante altos y la lanza romana que se utilizaba en ese entonces tenía aproximadamente unos 7 pies. Vemos entonces que al analizar este hecho histórico, que perfectamente es correcto que un soldado pueda alcanzar hasta la posición de la cruz el pecho de nuestro Señor Jesucristo con la lanza, y penetrando su pecho llegó hasta su corazón. Pero ya él había muerto, porque al sacar la lanza, la Biblia nos enseña que salió sangre y agua.
en realidad se concentraron que salió sangre, pero lo primero que salió fue agua porque ya el corazón estaba detenido. Wow. Si él hubiera estado vivo, entonces sale sangre primero, porque había un bombeo. Sin embargo, como ya el corazón se había detenido y él había muerto, entonces salió primero agua, que es lo que nosotros le llamamos el plasma de la sangre, y eso salió primero. De hecho, ahí ocurrió un milagro que la Biblia no lo cita. El plasma le cayó al soldado que penetró con la lanza, y este soldado era casi ciego, era miope de nacimiento, y al caerle el líquido en la cara, pues el soldado recuperó totalmente la vista. Eso no lo registran las escrituras, pero sí lo registran libros históricos sobre ese acontecimiento, porque es indudable que Cristo fue crucificado. Eso no se puede discutir. Que Cristo murió, tampoco se puede discutir. Y tenemos pruebas históricas de que Cristo resucitó, que es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de la iglesia cristiana en todos los lugares del mundo. Poderoso. Estamos haciéndole una autopsia a la cruz. Y cuando hablamos de la muerte de Jesús, podemos decir que esta se divide en tres partes. Su muerte, que incluye la tortura, agonía, ¿verdad? Y crucifixión. La vamos a repasar. Segundo, la muerte espiritual de Jesús. ¿Qué es lo que hace la diferencia del sacrificio de Cristo a un mártir? Tenemos en la historia grandes mártires, hombres que se dieron por una causa y por un ideal. Pero hay un elemento espiritual, porque dice el libro de Isaías que Él cargó el pecado, que Él cargó nuestra iniquidad, y luego entonces tenemos la resurrección. Usted, a modo de resumen, nos hablaba de la agonía de Cristo. Empieza en el Getsemaní, y me llama mucho la atención que el hombre perdió en un muerto. Dios recupera la autoridad perdida en otro huerto. En un huerto el primer Adán fue tentado. En el otro huerto el segundo Adán dijo: no se haga como yo, sino se haga como tú. Entonces aquí vemos el primer punto. Jesús fue azotado, dice el libro de Isaías, ¿verdad? Y dicen los evangelios. Y usted hablaba ahorita de cómo eran esos azotes. Sí, no se registra en la historia, ni siquiera en la historia bíblica, que aunque sabemos que la Biblia no es un libro histórico, sin embargo es el libro de mayores referencias históricas para los historiadores, que nadie, ningún condenado a la cruz haya sido flagelado de la manera en que fue flagelado nuestro Señor Jesucristo. Eso ocurrió así, y por eso entonces, como dijimos anteriormente, Jesús murió más rápidamente de lo normal, porque los azotes fueron tan grandes que lo llevaron al desenlace y a morir antes del tiempo que normalmente muere una persona crucificada. Entonces, en el huerto, Jesús recuperó nuestra autoridad, y en los azotes trajo sanidad, porque dice que por su llaga fuimos sanados. Bueno, tercero, dice Isaías 56 que su barba fue mesada. Dice que mesaron su barba. ¿A qué se refiere eso? Que mesaron su barba. Bueno, en el contexto teológico, mesar la barba es porque en el contexto teológico judaico la barba tiene un significado. Sí. Tiene un significado de autoridad. Dignidad. De dignidad. Tiene un peso. Sin embargo, toda esa autoridad que tiene Jesús en ese momento fue
flagelada junto con la flagelación que recibió y los golpes. Le jalaron las barbas, le fueron arrancados también. Aparte del dolor, su rostro fue destruido para sanar el nuestro. Si usted ha sido marcado por la vergüenza, si usted ha sido marcado por la humillación, por la vejación, cuando miramos el rostro del Señor, Él sana el nuestro. Ya está la unción aquí. Yo creo que el Espíritu se está moviendo. Entonces, en el huerto, Él recupera nuestra autoridad. En la espalda recibimos sanidad. En su rostro recibimos, Él restaura nuestra autoimagen. Si usted ha sido golpeado en el área de las emociones, si usted ha sido golpeado en el área de su dignidad, si hay palabras que te han marcado, cuando miramos el rostro ensangrentado de nuestro Señor, entonces recibimos sanidad. Hay otra referencia, dice que recibió esputos. Dice Mateo 26:6-7, entonces le escupieron su rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Ahí hablamos de lo mismo, ¿verdad? Era una vergüenza. Sí, eso era para avergonzarlo. Y sí, su rostro prácticamente estaba desfigurado de la hinchazón producto de los golpes. Y eso en el contexto espiritual se aplica a lo que usted acaba de decir. Sobre si te han humillado, si te han golpeado, a él le hicieron peor. Sin embargo, tú tienes la oportunidad de que a través de ese sacrificio tú seas restaurado en Cristo Jesús. La corona de espinas. La corona de espinas de la tortura. La corona de espinas es parte de la flagelación, de la burla. Esto ocurre este fue el máximo grado de humillación, porque lo llevaron que él era el rey de los judíos. Sí. Él nunca se proclamó rey, más que él hablaba del reino de mi padre. Él es el gran rey. Pero allí entonces la corona de espinas era la máxima humillación. Pero era de hierro y tenía clavos. No, la espina era la espina era de una planta que se dan normalmente en Medio Oriente, okay, que son espinosas, y es una especie como de un bambú que tú puedes enrollarlo. De hecho, estaba enrollada y son unas espinas de 2 pulgadas. Wow. Y entonces la hicieron, o sea, la elaboraron y se la pusieron y le golpearon la corona, se la golpearon hasta que se le clavara en la cabeza. Wow. Entonces, esa fue una de la parte de la flagelación que más pérdida de sangre le produjo a nuestro Señor Jesucristo. Claro, y habla de la maldición. En el Edén dice que iba a salir cardos y espinas, y Cristo carga una corona de espinas sobre su rostro para que hoy tú y yo seamos devueltos a ser coronados de gloria y de honra. Qué maravilloso Salvador. Eso es parte de la tortura. Luego tenemos la agonía y la muerte física. Ahorita hablábamos de pincelada, pero quise organizarlo un poquito para que las personas sean edificadas. Ahí tenemos, como usted decía, cargar la cruz, clavar su cruz y las horas que él estuvo tendido entre el cielo y la tierra, la sed. Vemos las 7 palabras. 7 frases. La cruz hay, y esto sería para una serie, 7 palabras, hay 7 milagros. Están los 7 milagros de la cruz. Él está colgado entre el cielo y la tierra. Y el diálogo de las 7 palabras nos da: tuvo sed, rechazó el vinagre. ¿Por qué rechaza el vinagre? El vinagre es una sustancia que no quita la sed, al contrario, el vinagre le producía, con su rostro flagelado, le producía al contrario, le producía dolor. Entonces era otra manera de humillarlo, porque esa fue una de las frases, de las 7 frases que él dijo en la cruz. La primera, sabemos la primera y la última. La primera fue: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y la última: Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Las demás
la penúltima también, que fue todo está consumado, todo se ha cumplido. Pero las otras 4 frases que no sabemos en el orden que está establecido, porque los evangelistas, uno la menciona Marcos, otro la menciona Mateo, y también otra de las frases la menciona Juan. Por consiguiente, de esas 4 no sabemos el orden cronológico en que ocurrieron. Sí sabemos la primera y las 2 últimas frases que él dijo. La penúltima fue, todo está consumado, todo se ha cumplido. Y la última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también él dijo, le dijo a los 2 revoltosos, que no eran ladrones, que estaban crucificados junto con él, le dijo a uno de ellos, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y luego dijo, tengo sed. Y también le dijo a María, mujer, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Jacobo, que estaba al lado de ella. Y le dijo, hijo, he ahí a tu madre. Jacobo nunca creyó que Jesús era el Mesías y no participó bajo ningún concepto, siendo su hermano, no participó en su ministerio nunca. Esa es otra de las pruebas, que más adelante vamos a hablar de ella, de las pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos la corona de espina, tenemos los esputos, ahora están también sus manos y sus pies que fueron hollados. Sí, pero no fueron las manos. Sí, vamos a ver. Vemos que... Les digo así para que la persona, los errores a veces, porque a veces conocer una verdad media produce daño. Entonces, vamos a ver, manos y pies. Los romanos acostumbraban a crucificar personas normalmente amarradas de la cruz. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, fue clavado. Okay. Pero evidentemente, estudios han llegado a la conclusión de que no pudo haber sido clavado en la palma de la mano. Sí. Porque si hubiera sido clavado en la palma de la mano, aquí hubiera habido, por el peso del cuerpo, inmediatamente lo que hace es que esos músculos, el metatarso y el tarso aquí, se desgarran. Y suelta la mano, pasa el clavo por aquí y suelta. No pudo haber sido en las palmas de las manos. Y sabemos que por prácticas históricas, los romanos en algunas crucificaciones que hacían con clavos, no eran todas, pero solamente hacían algunas, lo hacían también en la muñeca. Aquí en la muñeca, estos 2 huesos que se llaman cúbito y radio, al meterlo ahí el clavo en la muñeca, aquí queda esta parte de la muñeca, del tarso, que eso sí sostiene el peso del crucificado. De manera que es posible, muy posible, que nuestro Señor Jesucristo haya sido clavado en las muñecas. Pero en la muñeca todavía es más doloroso, porque por ahí pasan todo un sinnúmero de tendones, nervios y músculos que al ser clavado, esos clavos de hierro ahí producen un dolor inmensamente, casi insoportable para la persona que es crucificada. O sea que nuestro Señor Jesucristo, al ser clavado en las muñecas, podríamos decir que llegó probablemente muy cerca a un shock producido por el dolor de esos clavos. Mientras que los clavos de las piernas, para lograr poderle poner los clavos de las piernas, tiene entonces que las rodillas inclinarse unos 15 a 20 grados para que un pie pueda estar encima del otro y clavar los 2 pies al descanso de la cruz. Sumamente doloroso también. Pero entonces ahí viene la agonía. Porque en el caso de Jesús, que nuestro Señor Jesucristo estaba flagelado en la espalda, cuando Él respiraba, Él tenía que mover la espalda y empujar con los pies para poder respirar. Cuando exhalaba, cuando inhalaba, cuando exhalaba, entonces volvía y bajaba. Ese roce con la cruz producía una intensidad de dolor y reabría el sangrado de manera extraordinaria. De manera que la pérdida de flujo, de los flujos corporales, era a una velocidad muy alta
y un dolor y un sufrimiento máximo, precisamente porque para él respirar tenía que ayudarse con los pies. Entonces esto llegó a que el corazón aumentara la presión buscando sangre que ya se había perdido. Vemos entonces los pulmones que no eran capaces de aspirar el suficiente oxígeno para continuar con vida. Y hay varias teorías sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Unos dicen que murió de un paro cardíaco por falta de sangre, y otros dicen que murió de un paro respiratorio, porque llegó el momento en que no era posible respirar. Wow, la muerte espiritual de Jesús. Ya alguien puede decir, bueno, pero hay mucha gente que ha sufrido, que ha muerto, hay gente de la historia. Pero cuando Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús está cargando el pecado, cuando esa figura que veía el pueblo hebreo desde los tiempos de Moisés o antes de un cordero que llevaba el pecado de la humanidad, cuando sobre él es vertido todo, dice el libro de Corintios que él se hizo pecado. El que nunca pecó se hizo pecado, y en ese momento hay una transacción espiritual. Por eso dice consumado es, el precio ha sido pagado. Aquí nos referimos a qué diferencia hay de la muerte física, de la agonía, a la muerte espiritual de Jesús, que hace su sacrificio tan singular y tan especial. Y es la diferencia entre un mártir y su muerte para redención. Claro, Pastor Fernando. La Biblia nos enseña que a partir de la hora novena hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Cuando hubo oscuridad, se cree que en todo el planeta ocurrió eso. Con ayuda de computadoras se ha hecho una especie de retrospección hacia atrás, y algunos piensan que ese día, verdaderamente desde el punto de vista científico, ocurrió que habían tinieblas completas alrededor de la tierra y que los rayos del sol no penetraban, no solamente sobre Jerusalén, no solamente en el Gólgota, sino en todo el planeta. De hecho, la Biblia lo confirma. Estamos hablando de eso que usted mencionó ahorita, de que vino todo el pecado de la humanidad en la historia de toda la humanidad, y vino sobre él. Como nos enseña la Biblia, él cargó con todos nuestros pecados. En ese momento, en la parte de la muerte espiritual, cuando él muere, él solo toma el pecado de la historia completa de la humanidad, y cuando ya no tiene todo el pecado arriba, se da cuenta que el Espíritu Santo no estaba con él, lo había abandonado naturalmente. Sabemos que el Espíritu Santo, Dios no puede estar donde está el pecado, y en ese momento él tenía todo el pecado de la humanidad encima. Entonces, en ese momento es que él agarra todo el pecado en la cruz del Calvario por nosotros, incluso con el pecado del futuro de ese momento, el pecado de ahora de nosotros. Y cuando él dice la palabra, en tu mano he encomiendo mi espíritu, y muere, él se lleva con él a la otra dimensión, a la dimensión sobrenatural, todo el pecado de la humanidad con su muerte. Él físicamente y espiritualmente se lleva ese pecado para que todo el que identifique ese hecho de esa forma le valga ese certificado de salvación, le valga y sea limpio del pecado y tenga acceso a la vida eterna. La Biblia dice que Jesús vino a darnos vida. El ser humano experimenta tres muertes. La muerte física, la palabra muerte en la Biblia es separación o divorcio. Está la muerte física, está la muerte espiritual y está la muerte eterna. La muerte física es la separación del alma y el cuerpo. La muerte espiritual es la ausencia de Dios en nosotros. Y nacemos espiritualmente muertos. Hay un hálito llamado conciencia, hay un poquito, ¿verdad? De esa lámpara que se ha ido apagando. Y luego está la muerte eterna, que después de la muerte viene el juicio
y somos separados eternamente del Señor. Pero en la cruz del Calvario, Cristo cargó con la muerte para que tú y yo recibiéramos vida. Si abres tu corazón al Señor, si abres tu corazón a Él, si abres tu espíritu, si te regresas a Dios en humildad, en arrepentimiento, lo primero que el Señor va a hacer es que va a traer vida. El Espíritu Santo viene a nosotros produciendo la nueva criatura, produciendo el nuevo nacimiento y nos conecta espiritualmente con el Padre. Así que quiero bendecirte, quiero declarar sobre ti salvación, quiero declarar sobre ti vida eterna. Hoy puedes abrir tu corazón y decir: Señor Jesús, yo quiero que tú entres a mi vida, yo quiero que tú entres a mi corazón, yo quiero volverme, no quiero perseverar en la iniquidad ni en la locura de este mundo. Hoy te reconozco como el camino, como la verdad y la vida. En el próximo bloque vamos a hablar sobre el poder de la resurrección. La resurrección es el hecho que dividió la historia en dos. Y es el poder que emana del mensaje del Evangelio. El Evangelio es el único mensaje que el poder del mismo se encuentra en el mensaje. Es la muerte y resurrección de nuestro Señor, que cuando es creída se manifiesta dando vida a nuestras almas y espíritus. Hablemos un poquito de la resurrección. Mira, muchos consideran que no existen pruebas que avalen que Jesucristo resucitó. Que no existen pruebas científicas que puedan verificarse para comprobar que ese hecho sucedió. Sin embargo, eso es un hecho histórico. Ningún hecho histórico se puede probar científicamente. Solamente se puede probar históricamente a través de investigaciones y el análisis de datos que existen. Por consiguiente, es ridículo pensar que podríamos probar la resurrección desde el punto de vista científico. Sin embargo, analizar los hechos nos llama mucho la atención varios hechos que de una manera poderosa prueban que Jesús resucitó. Se me ocurre como número uno la tumba vacía. Vemos, por ejemplo, que Buda es adorado como una entidad divina, como un dios, y cuando las personas hacen reuniones y van a la tumba de Buda, el esqueleto, lo que queda de Buda está ahí. Vemos a Confucio, se hacen peregrinaciones también a la tumba de Confucio y la tumba está ahí. Vemos también el profeta Mahoma, que era un profeta que estableció la religión musulmana, y hay peregrinajes que van a la tumba de Mahoma y la tumba de Mahoma está ahí con su cadáver. La única tumba que está vacía de todas las entidades divinas conocidas que tuvieron en el planeta es la de Jesús. Y el sello que le fue puesto por los romanos, precisamente para evitar que se robaran el cuerpo y luego dijeran que había resucitado porque el cuerpo no estaba. Precisamente Dios permite eso para autentificar de que no pudo haber sido violada la tumba y que nadie pudo haberse llevado el cuerpo porque tenía soldados y un sello, ¿verdad?, romano que sellaba la tumba y vigilancia. Por consiguiente, el primer indicio importante de que la resurrección sí ocurrió es que la tumba de Jesús está vacía. Otro hecho importante también que podemos citar es que, por ejemplo, Jacobo, hermano de Jesús, no creyó nunca en Jesús. No creía que Jesús era el Mesías. Sin embargo, una vez es Jesús resucitado, aparece Jacobo convertido al cristianismo.
¿Por qué Jacobo se convierte al cristianismo y nos da otra señal de que el hecho de la resurrección es real? Porque Jacobo lo vio, tuvo que haberlo visto cuando él visitó a los discípulos, y Jacobo vio que una persona que murió en la cruz estaba realmente resucitada. Ese otro hecho importante. Otro hecho también que nosotros podríamos citar con esos fines es que no solamente los testigos vieron a Jesús, los discípulos, sino que más de 500 personas fueron testigos y vieron a Jesús vivo después de haber muerto. Más de 500 testigos y el apóstol Pablo lo cita. Además de que también estaban los apóstoles, todos los seguidores que lo vieron resucitado. El día de la ascensión al cielo de Jesús también habían cerca de 1000 personas en el momento que él ascendió a los cielos. De manera que tenemos testigos oculares que participaron en ello y lo vieron. Vemos como las escrituras nos dicen que también fueron metidos los dedos de uno de los apóstoles, de Tomás, para él verificar que realmente ese era el Mesías que había resucitado. Pero no solamente eso, tenemos también datos históricos que están fuera de la Biblia, que podríamos decir, bueno, pero no hay ninguna comprobación histórica de ese hecho. Sí las hay. Muchísimos historiadores, varios historiadores, incluyendo a Flavio Josefo, citan que Jesucristo resucitó. Taudus también cita, que era un historiador de la época del primer siglo. Él nació en el 30 y pico, 39, 40 de nuestra era, o sea que ese hecho había acabado de suceder, y cita el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De manera que también tenemos datos históricos comprobables, extrabíblicos, que nos hablan de que ocurrió, la resurrección es un hecho. Tremendo. Para concluir, ¿cuál es entonces el mensaje, el poder, qué sucede en la vida que cree, confiesa y recibe íntima revelación de la muerte y resurrección de nuestro Señor? Mira, esto es como una herencia. Cuando tú eres heredero de una gran fortuna, tú estás en el testamento y tú tienes un título de esa herencia, sea monetaria o sea en bienes. Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, al saber que la verdad es esa, que ocurrió la resurrección, al creer en ese hecho, por fe, inmediatamente nosotros adquirimos ese título, el título de esa herencia, que nos permite entonces el perdón de nuestros pecados, nos da la vida eterna, y sabemos que con Él, si Él resucitó y venció la muerte, entonces nosotros también vamos a ser resucitados igual que Él y tendremos vida eterna. Muchos alegan en ese sentido que cómo es posible que entonces que el cuerpo de Jesús o el cuerpo de nosotros, ¿cómo vamos a resucitar nosotros mismos con el mismo cuerpo? Sí, es con el mismo cuerpo. Pero si ese cuerpo está expandido entre la ceniza, entre la tierra, ¿cómo vas a resucitar con tu mismo cuerpo? Claro que sí. Lo que sucede es que un átomo de una sustancia que compone nuestro cuerpo es exactamente idéntico a otro átomo de la misma sustancia. De manera que aunque los átomos que conforman nuestro cuerpo existen, esos átomos se transformaron en otra cosa, lo que hace la resurrección es que toma átomos similares a ese y lo convierte en un cuerpo glorificado, porque nuestro cuerpo de resurrección no será igual a este cuerpo que tenemos. Este cuerpo que tenemos le circula sangre, necesita oxígeno, necesita comer. El cuerpo glorificado no le circula ninguna sangre. El cuerpo glorificado no necesita ni comer ni necesita oxígeno para respirar, porque es un cuerpo desconocido por la inteligencia humana.
que no sabemos su naturaleza. El cuerpo con el que resucitó nuestro Señor Jesucristo es un cuerpo glorificado. No obstante eso, Él le dio hambre y pidió de comer y comió. Pero es un cuerpo distinto al cuerpo de nosotros. Sin embargo, sabemos que eso va a suceder porque sucedió en nuestro Señor Jesucristo, y eso nos da garantía absoluta y certeza de que nosotros también resucitaremos en el día postrero junto con nuestro Señor Jesucristo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace ya más de una década. Para los que no saben, el doctor Dotel también fue un prominente militar, ¿verdad? General retirado. Y lo conocí en sus primeros días de fe, por eso me asombra cómo se ha desarrollado, y soy testigo, y su familia, de la obra que hizo el Señor. Así es. Esta obra no quiere decir que somos perfectos, que no estamos exentos de errores. Tenemos, cada quien tiene su... Pero el cambio y la evidencia, cuéntenos a manera de cierre, ¿qué hizo el mensaje de la cruz, el mensaje de la resurrección, en un hombre que quizá tenía mucho conocimiento, mucha ciencia? No sé si usted era creyente, no era creyente, cómo estaba en su perspectiva cristiana, y qué sucede después que tiene ese encuentro transformador con el Señor. Bueno, yo tenía en mi quietud genética tal vez el deseo de conocer la verdad. Yo estaba buscando la verdad porque yo sabía, siendo yo astrónomo, estudié las estrellas, estudiando el cosmos, las galaxias, hice una especialidad en exobioquímica, astrofísica en la Universidad de España, y yo tenía mucho conocimiento de lo que podríamos llamar parte de la creación. Al yo estudiar todo esto, vi que esto no podía haber sido hecho por casualidad, que obedecía a una ingeniería inteligente extraordinaria que escapaba del raciocinio normal que conocemos y que era llamado Dios. Entonces yo comencé a investigar. Estudié confucianismo, budismo, todo tipo de ciencia. Tenía sed. Tenía sed de aprender, hasta que comencé a estudiar la Biblia para criticarla. Wow. En la Biblia me encontré con la verdad absoluta, que la Biblia en sí misma se hace comprobar, hace que tu entendimiento sea comprobado en ella misma. Wow. Entonces, porque muchas personas piensan que esto es un libro y que son letras sobre papel. No. La Biblia es sobrenatural. Y esas palabras que están escritas ahí están hechas por el mismo Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia en sí misma es la esencia de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en ella misma. De manera que allí no hay contradicciones, como muchos dicen. Eso no pudo haberlo escrito hombre. Lo escribió un hombre y Dios lo que utilizó fue simplemente la mano, la pluma para escribirlo. Pero la Biblia es un libro sobrenatural. Y al profundizar en la Biblia, descubrí la verdad. Y la verdad entonces me hizo libre. Libre de que yo era esclavo, sí, yo era un esclavo. ¿De qué? Del sistema del mundo. El mundo te esclaviza. Los sistemas del mundo te hacen dependiente del mundo. Ya yo no dependo del mundo. Yo dependo de nuestro Señor Jesucristo solamente. Y desde entonces yo soy libre. Y grandes cosas he aprendido y grandes cosas se han cambiado en mi vida. Y Dios me ha llenado de salud, de dicha y de prosperidad. Y me siento bendecido por Dios. Incluso soy muy amigo de una persona que tú me presentaste hace muchos años. Tú me presentaste a tu gran amigo, a tu amigo favorito. Y yo te preguntaba en aquella ocasión, hace ya más de una década, casi 2 décadas, y yo te decía, sí, preséntame a ese amigo. Y tú me presentaste el Espíritu Santo. Desde entonces,
Sé que el Espíritu Santo es una persona y tengo una relación muy estrecha diariamente con ese que siendo tu amigo, ahora también es mi amigo. Tremendo. Y llama mucho la atención que el sistema del mundo, las dos festividades, Navidad, Semana Santa, el mundo la distorsiona. Inclusive puedo decir que hay una activación demoníaca como pocas veces se da en el año. Así es. Inclusive, con esto no quiero decir que el que toma un tiempo de vacaciones se relaja. No me refiero a eso, porque Dios hizo todo para que lo disfrutemos. Y la Biblia dice que el Señor nos lleva a lugares delicados. Pero, si hay una activación espiritual para que lo que es de Dios, que fue lo que pasó en el Edén, lo que era de Dios no se podía tocar. Mira cómo hace el ser humano. La Navidad que celebramos el nacimiento del Señor, la borramos. Pensamos todo menos en el Señor. Y la Semana Santa, que es santa, lo menos que hace el ser humano es santificarse. ¿Por qué? Porque los demonios quieren que usted haga como el pueblo de Israel con Barrabás. Y es profanar. Profanar. Así que este mensaje, esta mini autopsia, porque hay tantas cosas que hablar, ha venido con un propósito. Y es que usted pueda valorar, hacer memoria de lo que hizo nuestro Señor por nosotros, no por una fecha religiosa, sino porque es una oportunidad para reflexionar en nuestro corazón, valorar lo que Él hizo por nosotros. Y si usted no conoce al Señor, es una gran oportunidad para que usted empiece a caminar por fe. Palabras finales. En estas festividades de Semana Santa, lo más importante es pensar en eso que ocurrió, en eso que nosotros celebramos, que llamamos Semana Santa. Pensar en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por ti, por tus hijos, por tu esposa, por tu familia, para que entonces tú entres en coinonía con el Señor y Él te revele la grandeza que tuvo ese sacrificio en tu vida y la grandeza que tiene esto para tu vida venidera, para la vida eterna. Es importante reflexionar sobre ese hecho, porque ese hecho cambió el curso de toda la humanidad. Ningún hecho en la historia humana ha sido de tan grande trascendencia como la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a que estudies, que reflexiones sobre ese hecho y que te des cuenta que tú tienes un título de propiedad que solamente tiene que reconocer a Cristo en tu corazón para asirte de Él. En esta Semana Santa esperamos que no hayan desgracias personales y que la conmesura reine en cada uno del pueblo, en cada una de las personas que componemos esta gran nación, la República Dominicana. Bien, les bendigo. Estén atentos a todo el contenido que vamos a estar subiendo en el canal Pastor Fernando Ramírez. Así que te bendigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús estamos declarando vida, que desde la cruz del Calvario, Señor, hay vidas que se rinden, hay vidas que tú la viste en la eternidad y que atienden al llamado de salvación, de poder y de transformación. Declaro sobre ti sanidad. Digo que las cadenas se rompen, que ese vacío que hay en tu corazón, ese peso del pecado se rompe, que la sangre de Jesucristo está vigente para perdonar, para lavar, para redimir. Y así como nosotros tuvimos una experiencia con la cruz, Dios quiere darte tu propia experiencia en el Calvario, que va a cambiar el curso de tu vida para siempre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.